Desde Agua Prieta le doy la bienvenida a Proyecto Puente al notario público Homero González. Él desde 1999 es notario, tiene ya 20 años como notario, es abogado por supuesto, pero en la región él es muy conocido porque abarca Agua Prieta, Cananea. Él es de Cananea y conoce muy bien el mundo notarial, y ya que al Congreso ha llegado una propuesta de reforma para cancelar las herencias de las notarías entre padres e hijos. Se está abriendo el debate también para que haya un mayor orden en las notarías, porque creo que, o creemos, como lo hemos venido abordando el tema desde hace 2 semanas aquí con los barristas y con la documentación que hicimos en Proyecto Puente de a quienes se les ha entregado, pues que debe de profesionalizarse también el acceso a las notarías. Pero Homero viene de un examen y de un filtro, un proceso que cumplió para ser notario. Homero, te saludo con gusto o buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. Eh, ¿Cómo ves todo esto que está pasando en torno a los notarios en Sonora? Cuéntanos tú. Tú hiciste examen en 1999, ¿verdad? Para acceder Ah, a una notaría. Así es, así es. En mayo del 99 presenté examen para obtener la patente de notario titular de la Notaría Pública número 61 aquí en esta demarcación notarial de Agua Prieta, Sonora. Ya. Eh, eh, Presenté el examen en el 99 estando de gobernador el licenciado López Nogales. Ujú. Eh, pero ya era Luis Alberto mi tercer examen dentro del notariado. Inicialmente en el 88 presenté examen de aspirante. En 1989, si mal no recuerdo, presenté examen de oposición para la Notaría Pública número 21 de Cananea. Mi opositor en ese entonces fue un notario compañero de Obregón, el licenciado Alfaro. Presentamos examen de oposición los dos, que fuimos los que nos presentamos para una notaría vacante en la ciudad de Cananea, Sonora. ¿Y cuál fue el resultado de ese examen de oposición? Que no obtuve yo triunfo en ese año. Sacó mejor calificación el licenciado Alfaro, Gabriel Alfaro. Entonces se vino el licenciado Alfaro a ocupar la Notaría Pública número 21 a Cananea, Sonora. Ya era el segundo notario para entonces. Mi papá sirvió como notario público desde, pues, acumuló sus 55 años en el ejercicio notarial, antes de morir en el 2014. Yo presenté en 1999 para titular de Agua Prieta y se me concedió, pero estaba diciendo de Cananea, no tuve el triunfo el 89. Fue A ser tu papá notario ya, por lo que me dices, tu papá era aún notario. siendo mi padre notario público, yo no tuve mejor calificación que el licenciado Gabriel Alfaro. ¿Cómo se hace eso? ¿Presentan un examen? ¿Cómo es el Sí, proceso para ser notario? A ver. para ser notario se requiere cumplir con ciertos y determinados requisitos que señala la ley, como la edad mayor de 30 años, como el ejercicio de la profesión de abogado más de 5 años, haber ejercido la profesión de abogado 5 años antes de solicitar un examen de aspirante, acreditar la buena conducta, acreditar el ejercicio profesional, acreditar varios requisitos, la edad, etcétera. Que cada aspirante tiene obligación de cumplir con esos requisitos. Y así lo hice. En 1988 me presenté como aspirante solo. Y hasta el 89 me tocó
una vacante de ahí mismo de Cananea, que es la 21, y fue cuando presenté examen de oposición con el licenciado Alfaro, que salió el triunfador. Entonces dije yo, no me desanimé, Luis Alberto, porque pues ya tenía pues 20 años litigando y me sentía fuerte y capaz de enfrentar una responsabilidad tan grande como es el ejercicio de la función notarial. Sabía la responsabilidad tan grande que yo estaba adquiriendo, porque debemos saber que la fe pública radica en el Ejecutivo del Estado. Dice el artículo 1 de la Ley del Notariado, a ver si más o menos me acuerdo, dice: la fe pública radica en el Ejecutivo del Estado. Por delegación se encomienda a profesionales del derecho debidamente acreditados sus requisitos previamente, ¿no? Acreditar los requisitos, la edad, la capacidad del ejercicio, etcétera. Entonces, el 99 ya me tocó 10 años después presentar el titular para esta notaría de Agua Prieta. Los 5 años de haber sido abogado que pide la ley, ¿es inmediatos a la presentación del examen o durante la vida del notario? ¿O durante la vida del abogado? No, Luis Alberto, lo establece la ley nada más como requisito 5 años de ejercicio profesional para poder aspirar a una patente. Pero como litigante o como abogado en un puesto público, no sé. Ejercicio profesional de abogado litigante. De abogado litigante. Sí. No tiene que ser de inmediato, sino durante la vida del abogado. De abogado litigante, a mí no me tocó desde el principio ser abogado, ¿cómo te explico? O sea, primero litigué alrededor de 20 años. Cuando tuve la oportunidad de ser aspirante, la tuve, presenté el examen, luego presenté el examen de oposición con el compañero de Obregón, el 89, y me tuve que regresar a litigar para que el 99 solicitara yo examen para la titular, la notaría titular vacante de 61 de aquí de Agua Prieta. ¿Cómo ves lo que ha ocurrido en el tema de los notarios? Para nosotros, para algún sector de medios por acá, creemos que ya está viciado, Homero, o se ha ido ya desde el sexenio pasado. Bueno, no es cierto, muchos sexenios hemos visto, pero se cristalizó en el sexenio pasado y en este también, en donde pues por compromisos políticos se están entregando, así se ve, y algunas se heredan de padres a hijos también. Que algunos son probos, hay que decirlo, hay gente ejemplar ahí como Gilberto Gutiérrez y que ya tiene una gran trayectoria y el hijo ya tiene 10 años así. A ver, hay casos que se salvan, hay que decirlo, hay notarios de buena fe o probos como tú también, por eso digo, gracias. Pero creo que esto ya se ha salido un poco de control. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que, por ejemplo, cuando yo inicié, había más o menos como 30 aspirantes. Había, pues, no estaba tan la explosión demográfica que hemos vivido en los últimos años, pues ha crecido en forma desmedida, y la necesidad de la función notarial pues se hace cada día más apremiante para la cantidad y número de habitantes que estamos de sonorenses, aquí en el estado de Sonora, ¿no? Sí. Y entonces fue creciendo desde 1970, con la reforma de 1970, parte con la ley, los requisitos, los exámenes, y en cuanto a la designación de nuevos notarios, pues
como es una patente, Luis Alberto, es una patente de notario, el notario tiene derecho a ejercer la función notarial en forma amplia, Ujú. conforme a la ley, conforme a lo establece la ley del notariado del Estado de Sonora. Y se me figura a mí, como lo comentó un compañero notario aquí en Sonora, el licenciado Monteverde, que es a todas luces violatoria de derechos esa reforma que se pretende en cuanto a limitar a parientes del notariado a ser suplentes. ¿Por qué? Porque, porque es un gremio notarial, es un gremio profesional, y porque el derechoso, la persona, el notario, que es acreedor a la patente, pues tiene facultades amplias para manejar su patente en la forma que quiera. Así, por ejemplo, si yo necesito un suplente en mi notaría, tengo derecho a pedir suplente al titular del Ejecutivo, pedir un suplente. Y si coincide con que mi hijo ya presentó examen de aspirante y o lo preparo de antemano para que presente examen de aspirante, no puede coartarse ese derecho de la persona, del notario que tiene la titularidad de la notaría. ¿Por qué? Porque no se contrapone, no es incompatible que el notario titular tenga de suplente a su hijo. ¿Sí me explico? Sí, Bueno, y es una entonces extensión, eso, pues digo, tú no ves problema con esa extensión, con esa herencia. no, claro que no, y no es herencia, porque pues tiene que cumplir con los requisitos. No, hay muchos notarios que han presentado examen de aspirante y no han obtenido calificación mayor a 80, ¿no? Y entonces se tiene que esperar o prepararse más. Yo, los 5 años que se requieren para presentar examen de aspirante, de ejercicio profesional de abogado, los, los, eh, los llevé por estar practicando la judicatura. Es decir, yo estuve de juez local en Nogales, estuve actuario en el juzgado segundo civil, estuve de secretario civil aquí en Agua Prieta en 1979, estuve de juez por Ministerio de Ley también un par de meses. O sea, en otras palabras, yo tuve carrera judicial. Claro. Y qué bueno, Luis Alberto, porque eso me preparó para mi examen de aspirante, No, sí, sin duda. capacitarme. Y, Sí, pero ¿cómo ves tú? Y el hecho de que funcionarios en activo, por ejemplo, del Estado presenten examen para irse como notarios o exfuncionarios federales recientes, es ahí donde se ve el pago de favor, Homero. bueno, pero pudiéramos decir que no está determinado, que pudiera ser un conflicto de intereses de un funcionario público de gobierno para salir beneficiado con una notaría, pero eso sería difícil de analizar porque siento yo que los aspirantes que han presentado examen, los han presentado conforme a la ley, con todos sus requisitos, y que también ha habido exámenes que no han aprobado, y que también, pues, en cierta forma, el notario tiene un poquito más de uh, correlación con el Ejecutivo para que le ayude. Señor gobernador, ayúdame para que mi hijo sea suplente de mi notaría. No quiero que el hijo de mi, de mi vecino, que también quiere, o que se presenten los dos, o no sé. Pero la ley, Luis Alberto, la ley es muy precisa. Y la licenciada Karina Gastelum, presidenta del colegio, fue cierta, y ratifico su entrevista con Zúñiga,
por todo lo que las preguntas y la forma que respondió nuestra presidenta del Colegio de Notarios. Que todo el gremio la apoya y la va a apoyar contra cualquier daño que se pretenda hacerle al gremio del notariado en el estado de Sonora. Nos vamos a defender todos, porque nosotros estamos actuando conforme a la ley, y que si hay algún detalle, pues que sea el titular, en quien radica la fe pública, que es el Ejecutivo. Ustedes entonces ven como un atentado esta iniciativa y se van a defender, me queda claro entonces, Homero. Y que no se vaya a politizar, Luis Alberto, porque no tiene por qué politizarse. En todo caso, sugerir o demandar el que se sienta con algún derecho alguna reforma a la ley, como lo están haciendo ahorita con el cuarto transitorio, que le van a limitar la autorización de nuevas notarías 11 meses antes de que deje el cargo el gobernador, o en este caso nuestra gobernadora, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Homero, la verdad es muy importante escuchar pues a un notario en activo como tú, con tanta trayectoria, y es válido también la defensa que ustedes están haciendo de su gremio, como hay otras voces también discordantes, y eso es parte del debate. Te agradezco mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, Homero. Luis Alberto, nada más para decirte, no hay corrupción en el gremio del notariado del estado de Sonora. No hay corrupción. De plano, sí, no hay. De plano, no hay corrupción. Estamos sujetos a la ley y cumpliendo cabalmente con la ley. Muy bien. Te agradezco mucho, Homero, y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Continuamos con más información. Bien, pues ya escuchamos a Homero González, digo, es muy válido, insisto, se puede estar de acuerdo o no, pero hay que escuchar a todas las voces, si de eso se trata, de que la multiplicidad de voces den el debate. Y cómo la ve usted lo que ha dicho. Interesante, además, él, digo, pues sí es alguien que la batalló, ¿no? Él sí es de los que tiene también la voz completa, porque viene desde el 89 y tiene una historia. Digo, hay buenos notarios, no todos son malos. La cuestión es que se vició. Y esto ya es una chunga, esto ya es un pago a gente que persiguió la oposición y que estuvo al servicio del poder fáctico. Digo, ya se ha hecho una chunga. No es contra los notarios, es las formas en que los sexenios, en el PAN igual, no es este solo sexenio, el sexenio pasado igual. Los panistas entre hijos, ¿no? Es decir, entre prominentes panistas se pagaron. En el sexenio pasado se crearon 11 nuevas. En este por lo menos no se han creado, hay que reconocerlo. En este sexenio no se han creado nuevas, se han sustituido. No se han creado nuevas. Hay que reconocerlo, la verdad, hay que decirlo con todas sus letras. En el pasado sí se crearon 11 y se dieron a prominentes panistas. Esto se ha hecho ya una chunga. Vean a Homero, él es un ejemplo, alguien que desde el 89, siendo su papá notario, tardó 10 años y bajo exámenes. De eso se trata, más notarios como él, la verdad. Y qué bien que salgan a dar la voz y lo hace con argumentos. Convincentes o no, ya lo dirá usted. La cuestión es que ya ahora, y en el sexenio pasado y en este, se está haciendo para pago de favores políticos muy claros, y es lo inadmisible. Corte y vuelvo. La corrupción